¿Cuadro? Algo muy especial debe tener el ajedrez para que tantos cineastas se hayan inspirado en él para expresar su creatividad, generalmente con mucho trabajo y sacrificio. Sacrificio, una idea muy sugerente para los ajedrecistas, es precisamente el título de este cortometraje que se está rodando ahora mismo. Preguntamos a una de sus guionistas por qué han elegido precisamente el ajedrez. El ajedrez y el cine han estado relacionados. En nuestro caso el interés ha sido por tres motivos. El primero por la universalidad del juego, el segundo porque plásticamente es fantástico y el tercero porque el juego nos permite tratar los temas del poder, la paz, la guerra, la lucha, la ambición y muchos temas que son fuertemente dramáticos. Nuestra propuesta concreta es introducir dentro del juego del ajedrez una historia de amor imposible entre un peón blanco, su dama blanca, y una posición muy incómoda para la dama blanca que el peón intenta solucionar saltando todas las normas del ajedrez. Y bueno, esa es la pregunta: ¿qué pasaría si un peón pudiera saltarse las normas del juego? Además de este corto, dirigido por Covadonga, J. y Kazan, hay otro de título muy sugerente, Yuri penetrando en el maravilloso mundo de los sueños, cuyo director es Juan Carlos Garay, donde también han recurrido como hilo conductor al ajedrez por su enorme carga simbólica, pero además la fotografía aporta una estética muy especial que nos recuerda al expresionismo. Su director de fotografía nos cuenta las dificultades de un rodaje que requiere un tratamiento muy peculiar del ajedrez. Debido a la dureza que encierra el ajedrez, porque en realidad no deja de ser una batalla, ¿no?, a librar, quisimos expresarla de manera que los contrastes fueran muy altos y de ahí que sea en blanco y negro. Para mí las piezas de ajedrez encierran un cierto misterio. No sé, yo siempre recordaba a mi abuelo, a mi padre jugar y siempre me daba, no sé, como que eran misteriosas. Entonces también, bueno, pues a través de esa luz hicimos referencia al expresionismo alemán porque da cierto misterio, que es el misterio que queremos reflejar. Luego también intentamos, mediante las dobles sombras, enfrentar aún más a esas dos piezas. En cuanto a la dificultad de iluminar ajedrez, la verdad es que, bueno, pues en este caso fue bastante compleja. Ya digo que intentamos contrastar mucho la imagen. Y el ajedrez, bueno, para que se vean bien las texturas y todo, pues tiene que ser una luz bastante suave. Entonces, bueno, esto es un poco contradictorio y la verdad es que, bueno, pues tuvimos cierta dificultad, ¿no? Luego, eso en cuanto a lo que son las piezas. Luego, bueno, como esto se llevó era un ajedrez viviente, pues ahí ya era bastante más complejo, ya digo, por la dualidad esta, por ejemplo, de las sombras. Queríamos expresar una sombra, que una sombra fuera lo que es la pieza de ajedrez y la otra sombra, la persona que hay metida dentro del ajedrez, porque, como he dicho antes, no deja de ser una batalla y una batalla está librada por hombres y, bueno, pues hay un personajito en cada pieza, ¿no? A lo largo de esta obra hemos hablado varias veces colateralmente de las maniobras de desviación, distracción o atracción, que vienen a significar prácticamente lo mismo. Desviamos a una pieza enemiga para que deje de defender a otra pieza o a una casilla importante. Es sin duda un procedimiento que podríamos decir muy popular, en el sentido de que se usa con mucha frecuencia, porque el bando atacante, al desviar a esa pieza, aprovecha el momento para asestar un golpe a poder ser definitivo en la zona principal de la lucha, aprovechando que está menos defendida que antes. Las maniobras de desviación no tienen por qué implicar un sacrificio, pueden ser simplemente jugadas normales, pero aquí también normalmente procuramos enseñar ejemplos que contengan sacrificios o pequeñas combinaciones, porque si ustedes, además de aprender, pueden divertirse, pues ¿qué hay de malo en ello? Este es un buen ejemplo, cuyo factor primordial es sin duda la debilidad de la primera fila de las blancas, defendida por la torre de A1 directamente e indirectamente por la dama de D3,
Quiero decir con esto que contra dama E1 jaque, las blancas poseen la defensa dama F1 y no pasa nada grave. Por lo tanto, tenemos que buscar algo más profundo. Si hemos dicho que hay dos piezas blancas, la dama en D3 y la torre de A1, que protegen la primera fila de las blancas, vamos a ver si podemos desviarlas o distraerlas. Analizando un poco más profundamente, vemos que entre los puntos donde confluye la acción de ambas piezas está el de A3, donde hay un peón atacado por aquella torre de A8 y defendido por otro en B2 que a su vez está clavado por esta dama, actuando, digamos, en rayos X sobre la torre de A1. Con todas esas pistas, creo que ustedes ya han adivinado cuál es la solución. Es un golpe realmente contundente. Torre por A3. Y ahora, de pronto, esa posición blanca, tan bien organizada como estaba, se cae a pedazos. Se amenaza, evidentemente, tomar la torre de A1 o la dama de D3. No vale dama por A3, por dama E1 jaque y mate a la siguiente. Por la misma razón, tampoco se puede jugar torre por A3. ¿Podríamos bajar la dama a la primera fila para defender la torre? Podemos, pero la defensa dura poco tiempo, porque a cualquiera de las dos jugadas, dama de 1 o dama de 1, seguiría torre por A1, dama por A1, dama E1 y mate a la siguiente. Nos queda comprobar si realmente podemos ganar después de B por A3, y pronto se ve que efectivamente podemos, porque además la idea es exactamente la misma que en todas las demás variantes. Dama por A1 jaque, torre B1, y ahora la torre negra viene a dar el golpe definitivo, como decíamos antes. Torre E1 jaque, dama F1, y el resto no hace falta que se lo cuente, porque tanto tomar en F1 como en B1 sirven para ganar. Podríamos resumir diciendo que la irrupción contundente de la torre en A3 ha sido como si de pronto cayese una bomba encima de la posición blanca. Si tuviera que definir con una sola palabra el ejemplo que les voy a explicar a continuación, esa palabra sería delicioso, porque es uno de esos que producen un especial placer en el ajedrecista. Cuando parece que los fuegos artificiales han terminado, empieza una nueva colección. Para comprender bien los entresijos de esta posición, vamos a dividirla en dos partes, a dividir el tablero en dos partes, derecha e izquierda. En la parte derecha, imaginando un poco, podemos ver que si esta torre no estuviera protegiendo la primera fila de las negras, habría una combinación bastante sencilla. Torre F8 jaque, rey por F8, G por H7 y no se puede evitar la coronación en H8. Pero de momento tenemos aquella torre allá. Ahora vamos a analizar la parte izquierda del tablero y vemos que las blancas tienen un potencial peón pasado que podría ser muy molesto. Es decir, si no fuera porque esa torre podría tomar el peón en C6, dispondríamos del plan de llevar la torre a C1 y después jugar A4 y contra D por A4 B5, unir los dos peones pasados de manera realmente contundente y decisiva. Pero todo eso de momento no es más que imaginación y fantasía, porque ambos planes están evitados por la torre de C8. Y eso ya nos da una pista. La torre de C8 tiene demasiado trabajo, está sobrecargada. Entonces, sumando, combinando ambas ideas, encontramos la solución, que es precisamente C6. Si la torre no toma el peón, como hemos dicho, jugaríamos torre C1, seguido de A4 y B5, y las blancas ganan, digamos que automáticamente, empujando los peones. Por lo tanto, las negras toman en C6. Y entonces ustedes dirán, bueno, pues ya está, todo es muy fácil, aplicamos la combinación que hemos dicho al principio. Torre F8 jaque, rey por F8, G por H7, y ahora aparentemente a las negras solamente les queda el ya clásico y consabido derecho al pataleo, es decir, dar jaques, torre C2 jaque, de forma que si el rey fuera a la primera fila, pues jaque, 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 habría jaque continuo, pero el rey, por supuesto, se va hacia arriba, torre C3 jaque, rey G4, torre C4 jaque, rey G5, y esto parece que está visto para sentencia. Las negras no pueden dar más jaques sin perder la torre. Sin embargo, aquí hay otra vez el tema de la desviación o de la atracción. Si las negras pudieran mover este peón dando jaque, eso les permitiría
en la jugada siguiente, poner el rey en la casilla G7 y controlar la coronación del peón de H7. ¿Cómo se logra eso? Trayendo la torre precisamente aquí, donde además está evitando la coronación y atacando al peón. No hay más remedio que capturarla. Entonces, G5 jaque, rey por G5, rey G7, y ahora resulta que al final van a ser las negras quienes ganen la partida. No, eso es un espejismo, porque una vez más hay truco. El truco ahora está en que, aunque las negras tengan estos dos peones pasados y ligados en el centro, las blancas todavía no han perdido este y disponen de otro potencial, quiero decir 2 contra 1, en el flanco más alejado del rey, tan alejado que el rey negro nunca puede llegar a coger aquel peón. Por lo tanto, la jugada está en H8 igual a dama jaque, rey H8, rey G6, y las negras no tienen ninguna jugada útil. Por ejemplo, E5, lo mismo pasaría si jugásemos D5, sería exactamente igual. E5, A4, por ejemplo, B por A4, hay otras variantes, pero todas conducen a la misma idea. B5, lógicamente la única respuesta es A3, B6, A2, B7, carrera de peones, ambos se convierten en dama, A1 igual a dama, y B8 igual a dama, con la sutil diferencia de que ahora las blancas acaban de dar jaque mate. Este ejemplo demuestra una vez más que en el ajedrez hay maravillas hasta en las posiciones más sencillas. Bobby Fischer, estadounidense, el jugador más carismático de todos los tiempos. Causó una revolución al ganar el trono en plena Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, y otra al renunciar a él por desavenencias con la FIDE 3 años más tarde. It's sort of completion of the time. Representa la culminación de la serie Tal, Petrosian y Spassky. Fischer estaba como a caballo, no pertenecía a aquel tiempo, iba por delante, pero tampoco a la nueva época. Como ya he descrito, Fischer es lo mejor que le ha ocurrido al ajedrez en lo referente a la promoción, y tenía muchísima energía. Su espíritu de lucha era insuperable. Creo que el ajedrez en tiempos de Petrosian y de Spassky carecía de esa agresividad. Fischer aportó esa agresividad que le faltaba, haciéndolo más eficiente en términos de juego y de lucha psicológica. Fischer, la revolución total del ajedrez vino justamente con su match con Spassky y luego la revancha. Creo que ha ocupado el lugar de mito del ajedrez durante más de 20 años. Prácticamente mucha gente comenzó a jugar al ajedrez gracias a él, así que le estamos todos agradecidos. No creo que puedo añadir mucho que ya no está conocido sobre Fischer, pero es como Holanda cuando tenían Total Fútbol. Fischer era muy parecido, el primer profesional, digamos, incluso, porque luchó en todas partes, psicológicamente, en aperturas, en finales, en medio juego, con organizadores, políticamente, hizo todo, y arrastró a la competición por 2 años, en 71, en 72, y solo por estos 2 años se puede considerarle el jugador más fuerte de todo tiempo. Entonces yo no creo que debo añadir más que esto. La dama blanca o las 2 torres negras, ¿qué vale más? Como casi siempre, la respuesta es diversa y difícil porque depende de varios factores. Por ejemplo, de que la dama pueda dar muchos jaques al rey adversario, que haya muchas líneas abiertas para que pueda penetrar en la posición enemiga, que las torres tengan columnas abiertas también para hacer lo mismo,
cuál sea la estructura de los peones, la seguridad de los reyes, etc. No hay una respuesta determinante. Sin embargo, sí hay algunos ejemplos de ambos casos, aquellos en los que la torre es superior y los que la dama es superior. En el segundo caso, la dama superior, está bien ilustrado en la famosa partida entre Fischer con las piezas negras contra el húngaro Lajos Portis del famoso torneo de Santa Mónica. Esta es la posición en la que Fischer podría haber jugado de una manera un tanto mecánica, caballo de 7, por ejemplo, y bueno, la partida daba mucho de sí, sin duda, en esa variante, pero no, sin nada especial. Entonces Fischer sorprendió a todo el mundo con una decisión realmente especial. Dama D7, entregando aquella torre. Como vamos a ver dentro de un rato, Fischer ha calculado muy lejos, ha visto muy profundamente en los entresijos de la posición. Portis no tomó directamente la torre, sino que aprovechó primero para acabar su desarrollo amenazando la otra, torre E8, después amenazó mate con alfil D3 y solo ahora, después de F5, tomó la torre de A8. Fischer, de acuerdo al plan previsto, siguió con caballo C6 y ahí, como la dama está amenazada, no hay nada mejor que tomar N8, dama por E8, y ahora hay que acabar el desarrollo, por lo tanto, enroque. Está claro que las blancas tienen un peón muy débil aquí, que va a caer como fruta madura inmediatamente con caballo A5. Ahora, entonces, las blancas juegan torre a E1, alfil por C4, alfil por C4, caballo C4, se amenaza el alfil, y alfil C1. Fischer ha visto todo esto e incluso más, porque aquí, sin pensar mucho, jugó C5. Una de las ideas latentes en esta posición es que después de D5 las negras juegan tranquilamente E5 y después bloquean este peón de forma muy sólida con ese caballo, un super caballo realmente, y aquí sí que la dama vale más que las torres, porque las torres no pueden meterse por ningún sitio, está todo cerrado, ¿no? Por lo tanto, después de C5 las blancas no deben avanzar el peón, sino tomar, que es lo que hizo Portis. Pero todo esto también estaba previsto por Fischer, que según comentó después de la partida, había analizado hasta aquí, alfil F4 y ahora H6, para ganar espacio con G5. Todo esto es muy interesante. Si ahora las blancas jugasen torre D1 para dar la columna abierta a las torres, seguiría E5, que ahora no vale por alfil E5, caballo E5, F4. Por lo tanto, Portis decide mantener esta torre en esta columna para dar paso a la otra, a la columna D. Pero no le da tiempo, porque después de G5, alfil E5, las negras, Fischer, toma la columna con la dama. Y bueno, para lo que queríamos demostrar, esto ya es suficiente. Aquí Fischer siguió con un plan parecido a este, A6, dama de 5, F4, esta torre vino aquí y al final ganó basándose en una combinación de este tipo, encerrando la torre. Pero lo importante es resaltar que en este tipo de posición queda clarísimo que la dama vale más que las dos torres, porque las torres están sometidas a la pasividad en una columna prácticamente cerrada, mientras la dama está centralizada, apoyada por un caballo que también ocupa una buena casilla, y sin duda alguna la posición de las negras es preferible, como nos demostró uno de los mejores maestros que podríamos tener para el tema, Bobby Fischer. Ahora vamos a ver cómo estas dos torres blancas valen bastante más que esta dama negra. Como se demostró en una partida del torneo de Hastings, en el sur de Inglaterra, en 1930, con blancas el maestro indio que después se nacionalizó británico, Sultan Khan, y con negras el legendario José Raúl Capablanca. Las negras tienen dama contra dos torres, han ganado un peón aquí en G5 hace unas cuantas jugadas, y también se tambalea este peón de H6. Pero en realidad todo eso es muy poco importante. Lo realmente esencial es que las dos torres blancas, aunque de momento el rey esté en el medio, controlan perfectamente esa columna C que sirve para tomar los peones de la sexta fila y además también para atacar al rey negro eventualmente. Con lo cual la posición es claramente favorable
para las blancas, que antes de tomar en B6 jugaron rey D2 con el fin de dar la máxima potencia a las torres en la columna, y además el rey protege un poco estas casillas donde podría haber algún contraataque de las negras. Capablanca contestó con dama F5 porque, como ya he dicho, este peón no es importante y entonces intenta contraatacar por aquí o bien mantener a este alfil sujeto a la defensa del peón en F2. Ahora ya la fruta está madura y viene el tiempo de la recolección. Torre por B6, rey E7 para refugiarlo aquí, pero de todas maneras ya es demasiado tarde para todo, porque la posición blanca es realmente aplastante. Después de ese jaque sigue B6 para dar entrada a este alfil que de momento está inactivo, y ahora las negras activan su caballo colocándolo en F6, alfil B5, dama F3. Fíjense que esta jugada es muy aparente, pero en realidad no amenaza nada, porque la casilla E2 está perfectamente controlada por el alfil y la de D1 por la torre. Así que aquí las blancas contestaron sencillamente torre B8 y tras pensárselo un poco, Capablanca decidió abandonar porque no puede hacer nada en cuanto a contraataque se refiere y las blancas tienen un plan muy sencillo, que es mover la torre, avanzar el peón y coronar. Sin duda alguna, Sultan Khan demostró muy bien que con esto de las torres y la dama pasa un poco como con el vestido. ¿Qué es mejor, llevar un traje o una camiseta y un pantalón corto? Todo depende de las circunstancias. Para jugar bien al ajedrez hay que tener un sexto sentido o una especie de olfato que nos indica lo que debemos y sobre todo lo que no debemos hacer en una posición determinada sin necesidad de hacer grandes cálculos de variantes. Pero da la impresión de que el jugador de las negras en la partida que vamos a ver ahora tenía ese sexto sentido atrofiado o como si fuera de piedra, al igual que estas piezas que tengo aquí son de origen africano y por cierto a mí me parecen muy bonitas, no sé si ustedes comparten mi opinión, son de las que me gustaría tener en mi casa no para jugar, pero sí como objeto decorativo. Ahora les invito a viajar mentalmente, pero no a África, sino a Varsovia, a la Olimpiada de Ajedrez de 1935. Allí una de las partidas más espectaculares de aquel torneo fue la que enfrentó al estonio Paul Keres con las piezas blancas contra Winter. Sobre Paul Keres hay una opinión prácticamente unánime en el sentido de que fue un campeón sin corona. Realmente mereció el título, pero por muchas razones no pudo conseguirlo. Como ustedes van a ver a continuación, jugaba como un verdadero campeón. Insisto, Keres tenía las blancas y empezó la partida con el peón de rey. Winter planteó la defensa siciliana y Keres jugó caballo F3, que es lo normal, pero se encontró con una respuesta no tan normal, caballo F6, la variante Ninzowicz de la siciliana. Lo normal, por supuesto, es E5 atacando el caballo. Fíjense en que la filosofía de esta defensa para las negras es parecida a la defensa Aliogin, que hemos visto en algún otro ejemplo, en el sentido de provocar a los peones blancos a que avancen para que luego atacarlos. Entonces E5, caballo D5, caballo C3, se ataca el caballo y se desarrolla una pieza, E6, se defiende, se cambian los caballos en la casilla de 5 y ahora la jugada obvia es D4. Aquí Winter ya empieza a dar ligeras muestras, aunque todavía no pasa nada grave, de que no entiende muy bien la filosofía de lo que está jugando. Es un poco más preciso jugar caballo C6 que lo que él hace, D6, pero bueno, tampoco está mal D6. Simplemente es indicativo, como ustedes verán, de lo que pasa a continuación. Keres juega alfil G5, una jugada bastante más molesta de lo que parece a primera vista, porque la obvia respuesta, que sería alfil E7, tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, a Winter seguramente no le gustó por alfil E7, dama por E7, D por C5 y luego la dama blanca captura el peón de D5, queda con un peón de ventaja. Por lo tanto, Winter opta por sacar la dama de paseo, cosa que ya saben que en principio no se debe hacer. Dama A5 jaque. Quizá era mejor, si se decide uno a sacarla de paseo, ponerla en B6, donde presiona más el centro.
porque aquí con ese jaque lo que hace es ayudar a las blancas, que al tapar el jaque con C3 continúan su desarrollo. La jugada C3 contribuye a apoyar ese fuerte centro de peones. Winter sigue en plan un poco glotón y toma en D4, pero esto no es nada comparado con lo que veremos después. Keres, sin embargo, fíjense en la diferencia, sí se da cuenta de cuál es el verdadero espíritu de la posición. Ve que las negras todavía no han desarrollado una sola pieza menor, solamente la dama. Así que él adopta una decisión. Los peones no son importantes en esta partida, relativamente, porque lo realmente importante es desarrollar con la mayor rapidez posible las piezas y atacar al rey negro, para aprovechar precisamente la falta de desarrollo de las negras. Y por eso, en lugar de preocuparse de los peones, juega alfil D3, poniendo un alfil en una casilla realmente excelente. Winter sigue ávido de peones y de material y sigue comiendo. Esto es una auténtica gula, D por C3. Yo creo que hubiera sido mejor desarrollar alguna pieza, pero todavía su posición no es perdedora. Keres, por el contrario, continúa con su idea de desarrollar a toda costa y se enroca. De paso, la torre que ahora se coloca en F1 está lista para ir a E1, donde contribuirá al ataque contra el rey negro. Y Winter, una vez más, y ahora esto sí ya es claramente criticable, es una jugada mala, toma en B2. Pura gula, porque ahí sí que era obligatorio seguir desarrollando, o mejor dicho, empezar a desarrollar las piezas con caballo C6, alfil E6, en fin, jugadas normales, las que ustedes harían seguramente. Ahora sí que no se puede seguir desarrollando porque hay una torre atacada en A1, o sea que de momento hay que jugar torre B1. Ahora la posición de las negras ya es objetivamente mala, aunque optasen por fin por desarrollar piezas con caballo C6 o alfil E6, las blancas ya tienen una posición muy preferible porque cuenten los tiempos. Las blancas tienen 3 piezas menores desarrolladas, las 3 que les quedan en el tablero. Han enrocado e incluso la torre de B1 también está dispuesta a atacar porque está amenazando comerse el peón de B2 y luego tiene una columna libre. En fin, todas las piezas blancas gozan de un dinamismo tremendo. Sin embargo, las negras lo único que tienen fuera es la dama, la pobre ahí en A5 abandonada. Todas las demás piezas están en casa. Bien, pues Winter, impasible, toma el peón de E5. Keres captura en E5 con el caballo y por fin, aleluya, las negras desarrollan una pieza, alfil D6. Winter seguramente confiaba en que ese caballo se mueve o se defiende de alguna manera y en fin puede enrocar, puede seguir desarrollando piezas y realmente tiene bastantes peones de ventaja, con lo cual pues sus posibilidades eran razonables en ese caso. Pero Keres, consecuentemente con el plan que ha elaborado, lo que hace es darle el máximo dinamismo al ataque. Y ahora ya no es que no importen los peones, tampoco importan las piezas que se entreguen. Y juega caballo por F7, sacrificando el caballo con un fin muy claro, que es evitar que las negras se enroquen. Es decir, ahora el rey negro se va a quedar necesariamente en el centro del tablero, donde va a ser víctima del fuego cruzado de las piezas blancas. Rey por F7, dama H5, jaque. Y ahora seguramente a Winter se le empezó a cambiar la cara, porque las cosas empiezan a pintar francamente mal. Ese rey no puede ir a cualquier sitio. Por ejemplo, rey G8 sería duramente castigado con dama E8 jaque, habría que jugar alfil F8, la dama entraría, se comería el alfil de C8, etc. Tampoco sería mucho mejor jugar rey F8 porque con torre F, E1, las blancas amenazan mate en la casilla E8. Habría que responder al alfil de 7 y entonces, por ejemplo, dama F3. Como pueden ver, el ataque es tremendo. Así que Winter opta por G6 y la cosa tiene su idea un poco profunda. No crean que es una jugada cualquiera, porque Keres jugó evidentemente alfil por G6 jaque, aprovechando que la torre de H8 está indefensa. Winter tomó el alfil, Keres capturó la torre en H8 y Winter jugó alfil F5 que ataca la torre de B1, con lo cual, en teoría, gana un tiempo muy importante para terminar el desarrollo de las piezas negras. Casi seguro, Winter lo que había previsto era que ahora las blancas tomasen con la torre el peón de B2. Y entonces podían jugar, por ejemplo, alfil F8 para cerrar la octava fila
y a continuación desarrollar el caballo que ahora está en B8 a D7 o a C6 según los casos, por último sacar la torre, en fin, todavía no estaría dicha la última palabra de esta partida en ese caso. Pero Keres fue mucho más incisivo, había visto mucho más lejos y sobre todo había comprendido mucho mejor el espíritu de la posición. Y en lugar de mover la torre de B1, puso la otra torre en E1, amenazando, como ustedes pueden ver, un ataque terrible. Por ejemplo, dama H7 jaque, rey F8 y alfil H6 mate, por citar un ejemplo nada más. Es decir, la torre de E1 lo que hace es cortar las posibles retiradas del rey negro por la columna E. En consecuencia, las negras deben cerrar, deben taponar esa columna con alfil E4. Y parece que todavía aguantan. Pero ahora Keres juega con la máxima energía, lo que hay que hacer en estas posiciones. Keres sí tenía ese olfato, ese sexto sentido que indica lo que uno debe hacer o no. Y ese alfil de E4 hay que eliminarlo, no solamente porque tapona la columna E, sino también porque estaba defendiendo el peón de G6, que como verán ahora es muy importante que esté indefenso. Torre por E4, D por E4, dama F6 jaque, y a Winter no le quedó más remedio que abandonar, porque está absolutamente perdido. Por ejemplo, si ahora jugase rey E8 con dama E6 jaque, a la siguiente las blancas dan mate poniendo el alfil en H6. Si por el contrario, después de dama F6 jaque, cuando Winter abandonó, juega rey G8, entonces se toma primero el peón de G6 con jaque. Ahora no valdría rey H8 por alfil F6 mate, habría que ir a F8, entonces se toma el alfil de D6 con jaque y así sucesivamente las blancas están masacrando a su rival. Queda pues bastante claro, o puede presumirse, la cara de piedra que se le quedó a Winter al ver la paliza que le habían dado.